movimiento sindical. El mayor crecimiento del sindicalismo se opera entre 1970 y 1984 al calor del modelo industrializador y de fortalecimiento del Estado. Después de este periodo de auge, la clase trabajadora ecuatoriana se ha visto reducida en un número y en presencia social y política. La aplicación de políticas neoliberales demandaba como requisito la flexibilización en el campo laboral, que implicaron una serie de reformas legales, y este proceso se inicia con el gobierno de Rodrigo Borja y alcanza su mayor nivel en el de Lucio Gutiérrez. En los años de 1970 se consolidó un movimiento sindical relativamente vigoroso, aglutinado en 4 centrales de trabajadores: la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, CEDOC, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, COSL, y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, la CEDOCUT. 3 de estas centrales comenzaron a ser dirigidas por militantes de la izquierda en los años 70 y se unificaron en el frente único llamado Frente Unitario de los Trabajadores. El FUT convocó a las 2 primeras huelgas nacionales durante la dictadura, el 13 de noviembre de 1975 y el 18 de mayo de 1977. Hacia el final de los años 70, en abril de 1978, el movimiento sindical empezó a mostrar una dinámica relación con sectores urbanos organizados del movimiento barrial, una movilización espontánea de rechazo al alza de los pasajes de transporte urbano conocida como la Guerra de los 4 Reales, debido a que dicho aumento era de 40 centavos de sucre. Se vinculó a la revuelta estudiantil y sindical. En 1982 y 1983, las movilizaciones convocadas por las centrales sindicales en contra de las primeras medidas de ajuste estructural marcaron sin duda el punto más alto de su capacidad de convocatoria social. En la actualidad existen 5 centrales sindicales de alcance social. La Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, CEDOC, es la primera central sindical del país. Se formó en 1938 bajo la inspiración y con el apoyo del Partido Conservador y la Iglesia Católica. En los años 60, la Democracia Cristiana asume su dirección. Está afiliada a la Central Mundial de Trabajadores y a su filial latinoamericana, la Central Latinoamericana de Trabajadores. Otra de las centrales sindicales es la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE. Se formó el 9 de julio de 1944 y fue reconocida legalmente el año siguiente. Los partidos socialistas y comunistas del Ecuador fueron decisivos en su organización inicial. Está afiliada a la Federación Sindical Mundial, FSM. Entre sus organizaciones de base se encuentran tanto trabajadores del sector público como el privado. La Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, la COSL, se creó el 1 de mayo de 1962 bajo la inspiración del sindicalismo norteamericano, orientación de la cual se irá alejando en los años 80. Está afiliada a la Central Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, y la mayor parte de sus organizaciones de base provienen del sector industrial y agroindustrial. La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, se formó el 15 de mayo de 1976 y fue reconocida legalmente en 1988. Surgió de una decisión de la CEDOC fundada en 1938 y que actualmente todavía existe y mantiene una inspiración demócrata cristiana. La CEDOCUT, de inspiración socialista, no está afiliada a ninguna organización internacional. Vertebra a sindicatos y organizaciones de pequeñas y medianas empresas, sectores campesinos y barriales. La Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGTE, se formó el 21 de noviembre de 1982 y fue reconocida legalmente en septiembre de 1994. En su origen está ligada a la acción del Partido Movimiento Popular Democrático y formó parte del Frente Popular. No tiene afiliación sindical internacional. A pesar de la importancia de las centrales sindicales nacionales, la mayor parte de las organizaciones de trabajadores existentes no está afiliada a ninguna de ellas. Solo entre 1984 y el 2005 se legalizaron casi 2.500 organizaciones. En la última década, la formación de organizaciones laborales y artesanales se estancó, cayendo hasta 60 o 70 por año, cuando en los años 80 llegó hasta casi 200. Esto se debe al debilitamiento de las organizaciones sindicales. La mayoría de entidades legalizadas entre 1992 y 2005 fueron asociaciones y sindicatos. Además de las centrales sindicales, existen en el Ecuador diversas organizaciones de artesanos, algunas de muy larga data que funcionan a nivel local y provincial, tienen poca actividad.
En el plano nacional hay también organizaciones artesanales, pero de muy escasa representatividad. Los pequeños comerciantes. Históricamente en el Ecuador han existido amplios grupos de la población dedicados al pequeño comercio. Son tradicionales los comerciantes ambulantes o randis y las vendedoras de comida preparada, las vivanderas. Pero en las últimas décadas ha crecido enormemente ese sector, que se coloca entre la formalidad y la informalidad, cubriendo una amplísima variedad de productos que van desde comidas, golosinas, ropa y calzado, hasta implementos tecnológicos como CDs, videos y pequeños electrodomésticos. Alrededor de los mercados se gestaron las primeras asociaciones de pequeños comerciantes, que pronto integraron federaciones locales, cantonales y provinciales. En buena parte de los casos, estas organizaciones se integraron a las centrales sindicales, seccionales y nacionales, y adquirieron una forma de funcionamiento sindical. En numerosas ocasiones fueron el sector más movilizado del movimiento popular, como en la FTP, Federación de Trabajadores de Pichincha. En otros casos, los comerciantes minoristas se mantuvieron independientes. A nivel nacional, en 1969 surgió la Federación Nacional de Comerciantes Minoristas y de los Mercados de Ecuador, FENACOM. A esa organización le siguieron otras, también de cobertura nacional, que reclaman también su representatividad. En general, los esfuerzos organizativos de los pequeños comerciantes son más bien dispersos y se dan solamente ante cuestiones inmediatas, como el enfrentamiento de regulaciones municipales y permisos de utilización de los mercados y vías públicas. La gran mayoría de los informales no está organizada. Otros protagonistas sociales. Hay nuevos protagonistas sociales que todavía de una manera dispersa empiezan a desarrollar una corriente que busca construir un proyecto alternativo. El movimiento ecológico, que busca mantener el equilibrio entre desarrollo y recursos. Los cristianos, que aportan con nuevos valores de compromiso y de organización de los pobres. La teología de liberación desarrolla una nueva conciencia para luchar desde la fe y la palabra de Dios por la liberación de los pobres y de nuestros pueblos. Los organismos de defensa de los derechos humanos, de defensa del medio ambiente, de solidaridad, aportan a la lucha por un mundo diferente. El movimiento barrial aún está disperso en su mayoría y bajo el control de las ONG. Los esfuerzos de reorientación del trabajo barrial aún son muy locales. El movimiento estudiantil, universitario y secundario ha sido controlado y no ha logrado levantar alternativas. Sin embargo, la crisis social, que afecta sobre todo a los sectores juveniles, crea nuevas condiciones para reconstruir el protagonismo de esta fuerza. Existen varios procesos juveniles que se están desarrollando. Y el movimiento de mujeres, que comienza a constituirse a partir de 1987, cuando se crean espacios de confluencia y de acción. Hoy es un proceso que más bien se ha institucionalizado en el Estado. Gracias queremos darle, señor presidente, por tener en las calles a tanta gente. Gracias queremos darle, señor presidente, porque ha firmado nuestra sentencia de muerte y ha hecho de un paraíso un infierno de violencia interna. Y ha cortado un grupo de alas que querían llegar al sol o al mar. Sube el impuesto para poder pagar asesinos que matan con ley, que visten con casco y un fierro hecho hueco, que cuando escupe hace un ruido. Ayer los Mejías protestaban en la esquina, gritando desde el alma todo lo que sentían. Ayer un amigo les lanzaba una piedra y a cambio recibe Santa Sepultura.
Gracias queremos darle, señor presidente, porque está matando a toda nuestra gente y quiere sacar jugo de esta fruta seca y quiere tomar agua en el desierto, y ha hecho de un paraíso un infierno de violencia interna, y ha cortado un grupo de alas que querían llegar al sol o al mar. Un pájaro de acero parte con mucha esperanza, llevando corazones y destrozando almas, buscando horizontes en viejas y nuevas tierras, tratando de sacar agua de las piedras.